Muy bien. Gracias a todos los que están presentes y bueno, los que se van a conectar más tarde también. Ahorita lo que quisiera principalmente hablar con ustedes es como que de la cuestión educativa, de la cuestión de cómo crear escuelas o cómo crear incluso una educación para los niños. De manera sencilla y que sea duradera y que sea realmente algo que pueda funcionar. Entonces, lo que voy a hacer es presentarles como que lo que yo he estudiado, que básicamente es mi experiencia y mi formación, los retos que hemos tenido, e informarles aquellas cosas que han funcionado y que por lo tanto se las puedo recomendar. Y a lo mejor empezar con el reto. El reto principalmente que tenemos es donde hoy en día la mayoría de las comunidades, tanto las emergentes incluso como las tradicionales, el tema de la educación es un tema siempre delicado y un sepa que siempre ha habido como que no saber si estamos yendo por el camino correcto, no saber si estamos yendo por el camino correcto. Entonces, realmente hay dos aspectos en el tema de la educación. Por un lado está el aspecto de la Torá, el aspecto de la educación judía, y por otro lado está el aspecto de la educación académica. Yo no utilizo el término secular por el hecho de que para mí cuando dice la palabra, bueno, pues la palabra secular significa ajeno a Dios. Entonces yo no le enseño a mis niños, a mis alumnos, nada que sea ajeno a Dios. Todo lo que vemos, ya sea matemáticas o el ciclo de la luna o los planetas, etcétera, todo tiene que tener a Dios incluido en la ecuación. Por lo tanto, para mí no existen temas seculares, no existen temas ajenos a Dios. Todos los temas que yo trato en mi escuela están relacionados directamente o indirectamente conectados a la Torah. Entonces, esa es como que la primera parte. Entonces, yo les llamo temas académicos. Entonces, tanto la parte de estudio de Torah como la parte de estudios académicos, la mayoría de la gente no sabe cómo llevarlo a cabo porque siente que es muy complicado. Y la razón por la que creo que hemos llegado a este punto donde se siente que es muy complicado, o sea, ¿cómo voy a llegar a ser una escuela? Como que entendemos como que una escuela y principalmente así ha sido durante todas las épocas donde la escuela es como que el epítome de la sabiduría y si quieres tener conocimientos tienes que ir a la escuela y si no vas a la escuela no obtienes conocimientos. Sin embargo, hoy en día vivimos una generación con tanta tecnología que realmente la educación está disponible para todo aquel que la busque. Solamente lo que uno tiene que encaminar es a dar las herramientas para aprender a buscar esa información de la manera correcta. Entonces, realmente, hoy en día vivimos una generación privilegiada, una generación que no tuvimos antes, una generación que tenemos la posibilidad de poder educarnos a nosotros mismos, educar a nuestros hijos de una manera más sencilla, no necesariamente fácil, y aquí es la distinción entre algo sencillo y algo fácil. Algo sencillo es yo te puedo dar la receta de un pastel de una manera muy sencilla, te lo puedo decir, es así de sencillo la receta, pero bueno, de que tú lo hagas, pues no necesariamente. Si estás acostumbrado a cocinar, va a ser fácil para ti. Si no estás acostumbrado a cocinar, va a ser difícil. Entonces, la receta de la educación es sencilla y nuestros sabios han hablado de ella en muchas ocasiones. Pero por otro lado, no necesariamente es fácil. Los retos con los que nos enfrentamos, y más en nuestras generaciones, pueden haber muchos retos. Entonces, quiero, por lo tanto, traer ante ustedes como que lo que yo he aprendido y la manera en que yo lo he visto y como donde, por un lado, pueden tener una escuela como la que yo tengo aquí atrás, que realmente fue un milagro en cómo se fue construyendo esta escuela y todo creció de un proyecto, de una seguridad, de una claridad de lo que tengo que hacer, de lo que quiero hacer. Esta claridad se encontró con personas que tenían la posibilidad, el dinero y también la necesidad de tener una escuela. Entonces, mi preparación de búsqueda de la educación, cuando se encontró junto con personas que tenían la necesidad, entonces esto que creó, esta escuela en la que estoy ahorita, Baruch Hashem, que tenemos 27 niños y que tenemos desde kinder, desde las edades más, desde 3 años hasta los 15 años, hasta secundaria. Y es porque son las edades que tenemos en los niños y tenemos ahorita la posibilidad de darles educación a todos ellos. Y es una educación donde yo no estoy buscando, yo no busqué
ver qué es lo que estaban haciendo. Al principio sí lo hice, al principio fui a las grandes yeshivot que hay aquí en México, hay muchas yeshivot de cientos de alumnos muy reconocidas y que ellos están haciendo un trabajo seguramente muy bueno, pero que yo no es lo que yo necesito para mis alumnos. Las necesidades de mis alumnos no son las que de esos niños que están en esas yeshivot. Y por lo tanto, tampoco yo no necesariamente quiero... los resultados que ellos están teniendo en sus yeshivot no necesariamente es los resultados que yo estoy buscando para mis hijos y por lo tanto también para los alumnos que quieran y que estén atraídos a este método. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es, no necesariamente me siento atraído a lo que ya existe, aunque puedo aprender y es correcto y uno tiene que buscar aprender de todos, pero necesariamente también aprender a tener un juicio personal de las cosas que están ocurriendo y esto es algo que los Gerim tenemos mucho más la posibilidad de hacer que otras personas allá afuera, porque nosotros podemos llegar y ver las cosas con una visión nueva. Ok, eso es como una pequeña introducción. Entonces, lo que yo hice fue, a mí me interesaba, nunca me hubiera imaginado yo, por cierto, verme como director de una escuela. No, no era mi plan hace 3 años, si me hubieras preguntado si me veía como director, en lo más mínimo. Sin embargo, me interesaba mucho la educación en general, me interesaba saber cómo aprende nuestra mente, me interesaba saber cómo aprendemos los seres humanos en general y cuáles eran los consejos de los sabios para aprender y para aprender Torah, porque eso era lo que a mí me interesaba y por lo tanto, ¿qué fue lo que hice? Me puse a investigar tanto en los temas de Torah como en los temas académicos, me puse a investigar cómo es que uno debería aprender y cómo es que uno debería aprender la Torah para obtener los mejores resultados. Y gracias a eso es que puedo decir que tengo resultados muy buenos en mi estudio personal y he recomendado a mucha otra gente que siga estos métodos como adultos y esto nos ha ayudado a poder llegar a un buen nivel de conocimiento en Torah. Y este buen conocimiento que tengo ahorita de Torah me ha permitido estar en la posición de poder también enseñar a otros porque... bueno, ahorita vamos a mencionar esa parte en lo que os voy a traer. Entonces, ahorita lo que les quiero traer simplemente es mi viaje, cómo ha sido mi viaje a llegar ahorita de verme hace 3 años que yo trabajaba literalmente en la Shejitá, de Maguen David, yo no era Shohet, sino como revisando si eran terefá o kasher los pollos. De hace 3 años estar trabajando de eso, ahorita ser el director de una escuela, ¿no? Entonces, es un cambio bastante diferente, ¿no? ¿Y cómo se dio ese cambio? Se dio ese cambio gracias a una curiosidad muy grande de ver cómo funciona la educación. Y ya que entendí cómo funcionaba la educación, cómo los sabios lo enmarcan de una manera muy sencilla, y dije, bueno, ¿y por qué nadie está haciendo esto? Y entonces me doy cuenta después, estudiando más, que había muchos rabbanim, como el Maral de Praga, el Gaón de Vilna, etcétera, que gritaban y decían, ¿por qué no estamos haciendo la educación como dijeron nuestros sabios del Talmud? ¿Por qué estamos haciendo otras cosas? Y hace 300 años, hace 500 años ya se estaban quejando de que las cosas no estaban siendo como tenían que ser. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no intentamos esto? Y intentándolo en mi propio estudio personal tuve muy buenos resultados. Entonces dije, bueno, vamos a implementarlo también con los niños. Y así fue como por un año también fui moré en una escuela de unos Yehudim tradicional, de la comunidad tradicional, que ellos apartaron a un lugar en el bosque, digamos, a hacer como un yishuv, y ellos hicieron su escuelita ahí, y pues nos conocimos y encajamos, y entonces me contrataron como moré para los niños que tenían ahí, y después de eso conocí a otros Yehudim que estaban en mucho kesher, mucho contacto con la gente de esa comunidad, entonces me trajeron ahora aquí a Cuernavaca para levantar esta escuela en la que estoy ahorita sentado. Entonces, esa fue la introducción de cómo llegué aquí, básicamente una curiosidad y un amor por el estudio que me llevó a entender cómo deberíamos de estudiar y cómo debería estudiar el adulto y cómo debe estudiar los niños. Y me di cuenta que hay una receta, una fórmula muy clara y muy explícita dentro de los sabios del Talmud y que fue repetido durante todas las generaciones por los sabios que vinieron posteriormente. Y que no solamente eso, sino que los grandes educadores de las generaciones, los grandes educadores del mundo secular, del mundo de allá afuera, también llegaron a conclusiones muy similares basadas en la observación. Por ejemplo, si nos preguntamos cómo Jean Piaget o como María Montessori, que esta escuela es una escuela que también sigue el método de Montessori, que es un método pedagógico de aprendizaje. Entonces, ¿cómo es que estos grandes pensadores de la educación llegaron a las conclusiones a las que llegaron? Ah, bueno, a través de la observación. Ellos no estudiaron pedagogía, ellos observaron al niño y de esto pudieron llegar a todo tipo de ideas pedagógicas impresionantes, que hoy en día, gracias a las ciencias como la neurociencia, podemos entender cómo funciona
de manera interna esos procesos de aprendizaje que María Montessori y Jean Piaget, todos ellos llegaron a la conclusión y son cosas que nuestros sabios ya habían dicho hace más de 2000 años. Entonces, los quiero yo llevar por una visión general de esto y quiero empezar desde las fuentes más básicas del estudio de Torah. Preparé esta pequeña presentación, no la terminé completamente, pero vamos a ir viéndola y de aquí voy a ir desprendiendo algunas otras ideas que van surgiendo. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en el momento, pueden hacerla sin ningún inconveniente. Entonces empezamos con el pasuk en la Torá, claro que repetimos todos los días en el Kriyat Shema 2 veces al día, Beshinantam levaneja, bedibartavam, beshibteja bebeteja, ublechteja baderech, ubshochbeja, ubkumeja, ¿no? Entonces, Beshinantam, que se suele traducir como y las enseñarás, aunque realmente la traducción literal sería y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella sentados en tu casa o andando en el camino al acostarte y a levantarte. Entonces de aquí aprendemos la mitzvah básica de, como tratar el Shulchan Aruch, mitzvah ta'aseh al ha'ish lelamet et beno Torah. Entonces la mitzvah de la Torah, muy clara, de que todo hombre debe enseñar a su hijo Torah. Y aquí nos trae algo muy importante. Ve'im lo lamedo aviv, Hayab lelamet leatzmo. Ahora, si una persona no le enseñó su padre, él llegó a la edad adulta como un amaretz, como un ignorante, sin que su papá le haya enseñado Torah, entonces tiene la obligación de enseñarse a sí mismo. Ahora, no traje yo esta halajá en la presentación, sin embargo, aquí mismo en el Shulchan Aruch, o también en las halajot del Mishneh Torah, cuando trae este concepto, nos habla el Rambam, y el Shulchan Aruch también hace la misma halajá, de que una persona, ¿qué pasa si una persona tiene los medios cortos y no tiene opciones más que o se educa a sí mismo o educa a su hijo? Lo cual en verdad creo que hoy en día ya no existe realmente esa discrepancia. Hoy en día pueden ser los dos sin ningún problema, como lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿qué pasa si la persona solo tiene dinero suficiente para pagarle a un maestro, para que le enseñe a sí mismo o para que le enseñe a otros? Entonces, la halajá, ¿cuál es? Es que si el niño es un niño normal, entonces, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que estudiar él mismo. El papá tiene la obligación de estudiar primero Torah y después enseñarle a su hijo. Ahora, ¿qué pasa si su hijo tiene mayor posibilidad de éxito en el estudio de la Torah? ¿Qué pasa si su hijo se ve que es muy inteligente? Entonces, el hijo en ese caso tiene preferencia en su estudio, pero él no tiene permiso de anular su propio estudio. Y la verdad es que esto es algo fundamental y les voy a explicar por qué. Yo aquí en la escuela, que también empezamos, mucha gente con la mejor de las intenciones le busca enseñar Torah a su hijo y le busca enseñar muchas cosas. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que ellos no tienen una pronunciación adecuada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa pronunciación que no es adecuada y que ni siquiera saben en muchas ocasiones que no es adecuada, se la transmiten a sus hijos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues entonces ahora tenemos algo generacional. Ahora tenemos que deseducar a los niños de que no se dice de esa manera y reeducarlos en la manera correcta en la que se dice. Entonces, si tú no estudias primero las bases principales, porque también nos encanta irnos a estudios muy avanzados y, por ejemplo, estudios tan necesarios como es el estudio del dikduk, de cómo pronunciar correctamente, de las leyes gramaticales. ¿Cuánta gente conoce cuál es la diferencia entre la sheba na y la sheba nah? La sheba que sí suena y la sheba que no suena. ¿Cuánta gente sabe qué es la sheba, no? Que son los dos puntitos que están abajo de la letra de manera vertical, ¿no? Entonces, y no sabemos cómo se pronuncian las letras, no sabemos cuál es la diferencia entre la alef y la ain, no sabemos entre la het y la jaf, etc. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Pues transmitimos esos mismos errores, se los transmitimos a nuestros hijos con las mejores de las intenciones. ¿Y qué ocurre? Pues ahora tenemos hijos que tampoco saben pronunciar. Deben saber, por ejemplo, la pronunciación es tu carta de presentación. Si tú llegas a un lugar y la gente te escucha, que sabes pronunciar, van a asumir que tuviste educación judía cuando eras niño. Si no lo tuviste, si tu pronunciación es mala, que van a asumir que no la tuviste. Entonces, tu pronunciación es tu carta de presentación. Entonces, para los niños es muy importante que el maestro que esté enseñándole a los niños, él se esfuerce por sí mismo a buscar tener una buena pronunciación y saber las reglas de gramática para que le enseñe a sus hijos a leer correctamente. Si me regreso aquí al primer versículo del Shema, que es un pasú que decimos todos los días, y no saben cuántos errores hay de pronunciación en estas ocasiones. Por ejemplo, mucha gente que en lugar de decir Beshivteja con el acento en la Ja, va a decir Beshivteja con el acento en la Tav.
¿Por qué? Porque no saben que la Sheba nunca lleva el acento. O sea, entonces, muchos ejemplos similares donde por cuestión de ignorancia vamos a transmitir a nuestros hijos errores generacionales que se van a ir transmitiendo más aún. Entonces, aprendemos que tenemos una mitzvah de enseñar Torah a nuestros hijos, pero antes de la mitzvah de enseñar Torah a nuestros hijos, tenemos la mitzvah de enseñarnos Torah a nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder transmitir una Torah correcta a nuestros hijos. Si no, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar creando otras personas similares a nosotros que pues tampoco van a saber bien las cosas. Y quiero con esto traer justo un ejemplo de lo que en la María Montessori, que es la creadora del método Montessori, una mujer italiana, pedagoga. Bueno, ella era médico, pero se hizo pedagoga por vocación, como lo dijimos antes, y ella justo una de las cosas de sus principales fundamentos que ella trae es el concepto de que los niños tienen, especialmente entre el nacimiento hasta los 6 años, tienen lo que se llama una mente absorbente. ¿Qué significa eso? Que los niños de entre los 0 a los 6 años no van a aprender como un adulto, que el adulto aprende de la misma manera en la que yo estoy hablándote aquí contigo. No, los niños absorben el aprendizaje. ¿Y esto qué significa? Significa que ellos no van a escuchar, entender a través de su memoria, porque tienen un tipo de memoria diferente, no me quiero meter en tantos detalles técnicos, pero entonces, ¿qué es? Ellos absorben el conocimiento, absorben su medio ambiente. Entonces, por ejemplo, tener a un niño de 0 a 6 años por Zoom es terrible, ¿no? No funciona, no existe. O sea, digo, puede ser a lo mejor y durante a lo mejor una hora puede ser que no esté tan mal, pero no es así, pero no va por ahí. Lo que tenemos que buscar hacer es realmente buscar que ellos tengan una educación donde se puedan mover. El movimiento es esencial para los niños en esta edad de los 0 a 6 años. Entonces, cuando yo tengo a un niño de esta edad, este niño está aprendiendo a través de absorber todo lo que hay en su medio ambiente. Entonces, ¿qué es la tarea de la educación a un niño de esta edad? Es meterlo en un ambiente donde en su alrededor hay materiales donde él solito se puede construir, por un lado, donde se puede mover, por otro lado, y donde el adulto que está con él tenga todas las cualidades que yo quiero que aprenda ese niño. Porque si le pongo a un lado a una persona que tiene cualidades que no quiero que aprenda o que tiene pronunciación que no quiero que aprenda, ¿qué crees? Lo va a aprender, aunque no lo quieras, porque el niño no va a aprender a través de lo que dice, sino va a aprender a través de lo que está en su ambiente, va a absorber su ambiente. Entonces, por eso es muy importante que los adultos, incluso aunque puede uno decir, bueno, los niños de los 0 a 6 años no necesitan realmente tanta educación y con que los pongo, como que no le tienes que poner tanta atención, no. Por el contrario, a ellos son los que a lo mejor los tienes que cuidar un poco más de qué es lo que escuchan y cómo lo escuchan y dónde están. Entonces, realmente este es un concepto muy importante de saber que tenemos una mitzvah de enseñar a nuestros hijos, y esta mitzvah de enseñar a nuestros niños es algo de primero tenemos que enseñarnos a nosotros mismos. Los adultos que están con el niño son los primeros que tienen que educarse antes de educar al niño. ¿Por qué? Porque el niño va a absorber todo de esto. ¿Ok? Entonces, por último, aquí el Ramá, realmente es en otra alajá, pero bueno, el Ramá trae también en ese mismo simán, dice, Behayu kofin le liskor livnom melamed. Ahora, ¿qué pasa si una persona no le quiere enseñar Torah a sus hijos? ¿Qué hacemos? La comunidad debe obligarlo a través de confiscar sus medios, a través de otras maneras, a que esta persona le contrate. Si no le va a enseñar él, si uno no puede enseñarle a sus hijos, entonces ¿qué tiene que hacer? La obligación de su padre es contratar a un maestro que le enseñe a sus hijos. Y entonces, pero si él no puede, pero si alguien no quiere enseñarle, no quiere contratar a un maestro, la comunidad debería obligarlo. Hoy en día a lo mejor no estamos en tanta capacidad para poder ejercer coerción sobre la gente. En teoría, la gente que viene a nuestras comunidades es porque tiene la voluntad de hacer las cosas. Digo, no sé qué tanto existe la coerción en nuestra época, pero en la época del Ramá dice sí existe, y había que aplicar coerción sobre una persona que no quiere educar a sus hijos en la Torá, habría que casi obligarlo, ¿no? Entonces simplemente lo traje para que veamos la seriedad y la importancia que es que en cada ciudad, y no traje otra fuente más importante, porque realmente el Rambam, cuando habla acerca de la educación de los niños, incluso lo trae Shulchan también, toda ciudad que no tenga una escuela de niños, dice, debe ser destruida. Pero primero dice debe ser puesta en jerem, pero si no, debe ser destruida. Nada más para que entendamos la gravedad del estudio. También otra alajá nos dice que, ahí mismo en el Rambam y también en este mismo Simán del Shulchan Aruch, nos dice que toda persona
que, por ejemplo, que a los niños no se interrumpe su estudio de Torah por nada en el mundo. Ni siquiera, oye, vamos a construir el Bet HaMikdash, lo cual es una prueba de que el Bet HaMikdash se va a construir. ¿No? Bueno, otro debate, ¿no? Entonces, ni siquiera para construir el Bet HaMikdash los quitamos a los niños. No, en ese momento los niños se quedan estudiando y todos los demás que se vayan a construir el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque el aliento de la boca del estudio del Torah de los niños es lo que mantiene el mundo. Entonces, para que nos vemos la importancia que tiene el estudio de Torah en nuestros niños, y como ya dijimos, un prerequisito para esta educación es la educación del adulto que está con estos niños. Siguiente. Entonces, este es uno de los principios fundamentales de la educación, que es, en Mishle, Hanoch Anar al Pidarko, Gam ki yazkin lo yasur mimena. Entonces, tienes que hanaj, educar, vamos a traducir, al joven de acuerdo a su camino. Y entonces, si haces esto, incluso cuando ya se aparte, cuando ya sea grande, no se apartará del camino en que lo educaste. Esto es un principio, este es el principio de la educación. Cualquier cosa que hagamos tiene que estar regido por este principio. Entonces, en la Torah existen dos conceptos. Existe el kelal, el principio general, y existen los peratim, los detalles. El Ramjal en su introducción al Derech Hashem es una introducción muy buena que se lo recomiendo a todos. La introducción del Derech Hashem, todo el libro, pero la introducción también es una joya, como muchos de los libros del Ramjal. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en su introducción al Derech Hashem, él dice que la persona siempre tiene que aprender, como decían nuestros sabios del Talmud, al Derech Akelal, a través de lo general primero, y no a través de los peratim. No a través de los detalles, porque si educas con los detalles, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a perder en los detalles. Les voy a poner un ejemplo práctico de esto. ¿Qué pasa si ahorita yo les empiezo a decir, ¿sabes qué? En Shabbat tú no tienes permiso de prender luces, tampoco tienes permiso de... Empiezo a darte muchos detalles acerca de las halajot. O qué pasaría si en lugar de eso empiezo como decir, bueno, existen 39 melajot. Y de las 39 melajot, una de ellas se llama encender fuego. Y esto se define como, entonces te empiezo a definir desde arriba, desde los kelalim, desde los principios generales, entonces va a ser más fácil para tu mente entender lo que te estoy diciendo. Entonces siempre tenemos que empezar en la educación, tanto los adultos como los niños, empezar a estudiar a través de los kelalim, a través de los principios generales. Y este pasuk de Mishle es uno de los kelalim de la educación, de los principios más generales que existe la educación. Y especialmente lo que les subrayé aquí en blanco, que es educa al niño al pidarco, de acuerdo a su camino. ¿Al camino de quién? Al camino del niño. ¿Qué significa eso? Significa que si tengo 30 niños en mi salón de clase, tengo 30 maneras de educarlos. 30 maneras de aprendizaje, 30 formas en las cuales 30 personalidades. ¿Qué significa? Que si yo me paro enfrente y explico una cosa de una sola manera, estoy perdiendo posiblemente a 29 personas que están ahí presentes. Si no es que a 30, porque a lo mejor ni uno de los 30 puede entender de la manera en la que tú explicas. Y es por eso que dice el Rab Jonathan Rieti, que es uno de los fundadores de este método, que justo se llama el Pidarco, es entender que la manera en que tenemos que educar a nuestros niños es que la palabra Rav, que normalmente es como se le llama a la persona que también está enfrente de los niños, un Rav, ¿qué es un Rav? ¿Por qué es Rav? ¿Qué significa Rav? Rav, mucho, multiplicar, aumentar, ¿no? Rav es de cantidades. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo tengo que un Rav, el que está enfrente de los niños, tiene que tener muchas maneras de cómo educar a los muchos niños que tienen frente, cómo llegar a cada uno de acuerdo a su capacidad y su personalidad. Entonces, este es el principio general. Todos los métodos, todas las estrategias, todo lo que yo haga alrededor de ello tiene que venir a fin de esto. Muchas veces la gente nos podemos olvidar, nos podemos perder entre tantas estrategias educativas que existen y olvidar el principio general que es educa al niño de acuerdo a su camino. Y justo también es lo que María Montessori nos hablaba acerca de que el niño, tenemos que seguir al niño. El método Montessori en general y también Jean Piaget y la mayoría de los pedagogos de cómo se creó la pedagogía fue de gente que se puso a observar a los niños, literalmente a observarlos para ver cómo actuaban, qué hacían, a investigarlos, como científicamente hablando, como si Lehavdil, dividiendo entre, obviamente, haciendo la división, no comparación, pero así como hay muchos biólogos que logramos descubrir muchas cosas de los murciélagos gracias a que hubo alguien que se quedó observando a los murciélagos mucho tiempo, así también
también lo hizo María Montessori con los niños, de quedarse observando para ver cómo era su reacción a cada cosa. Y a veces es lo que nos falta, a veces venimos a educar, venimos a transmitir información, no venimos a educar. Una persona que se para y da la misma información a todos, no está educando, está simplemente que está transmitiendo información. Entonces, muy importante cuando estamos parados frente a los niños, poder conocer a estos niños y poder observarlos. Ese tiempo de observación y de ver cómo reaccionan a diferentes áreas va a ser muy importante. Sí, Daniel. No, para hacer eco a esa idea que has venido planteando muy acertadamente, me parece, de que los desarrollos pedagógicos contemporáneos de alguna manera ya estaban contenidos en la sabiduría del pueblo. Correcto. Howard Gardner, por ejemplo, que nos habla de las inteligencias múltiples. No todos los niños aprenden de la misma manera, sino que tienen Correcto. diferentes modelos de inteligencia. Es precisamente, o representa la misma idea que nos estás comentando a partir de Michelet, y es la centralidad del aprendizaje, más que la centralidad en la enseñanza. Es Correcto. asumir al estudiante como precisamente el eje alrededor del proceso formativo. Era simplemente ese comentario. Muchas gracias, Saku Baruch. Realmente sí, justamente eh, como dijo él, el eje, todo el centro de la educación no es mis métodos, mis materiales, mi información, es el niño. Ese tiene que ser el centro de mi aprendizaje y esto lo aprendemos de este pequeño pasuk de Mishle. Siguiente parte. Entonces, ahora está el qué. ¿Cuál es el camino que tendríamos que seguir? Pues está también muy fácil. Literalmente solo tienes que abrir Pirkei Avot en el capítulo 5 y al final del capítulo, depende de tu versión, vas a tener, después de decir Rabbi Yehuda ben Temar, dijo Hebe Askenamer, Kenakenesh, etcétera, lo que hicimos en la mañana. Después de eso, Hu Omer, él mismo, Rabbi Yehuda ben Temar, solía decir, Ben Hamesh Shanim, la Mikra, Ben Eser Shanim, la Mishnah, Ben Shalosh Asre, la Mitzvot, y Ben Hamesh Asre, le Talmud, y sigue la Mishnah, pero es lo que nos interesa ahorita. Aquí literalmente en esta Mishnah de pocas palabras, nos está transmitiendo cuál tendría que ser el eje de nuestra educación en nuestras escuelas. Así de sencillo como está en nuestra Mishnah, así tendríamos que hacer. Y ahora toda la complicación que tenemos en nuestra generación no nos ayuda. No ayuda realmente, al contrario complica, como dice el Shulchan Aruch, que nos hemos apartado tanto de este principio general que viene en la Gemara y que lo trae también el Shulchan Aruch, muy sencillo como decir, es mejor hacer poco con concentración que mucho sin ella. Este es el principio también, un principio general que también nos hemos abandonado en estas generaciones y deben saber lo importante que es, mejor poco, concéntrate en poco, porque queremos abarcar muchas cosas, que los niños llenarlos de conocimiento y ¿qué pasa? Salen, como dice el Maral de Praga en muchos de sus libros, sin nada en las manos, sin nada concreto para poder decirte en las manos, y no puede ser así. ¿Cómo podemos vivir en una generación donde, en serio, yo apenas hace unos meses me senté, vino aquí a visitar una familia, vienen a veces gente de vacaciones, un chico que está estudiando en una yeshiva en Nueva Jersey, y dije, bueno, vamos a estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué estudiamos? Bueno, el Hot Shabbat, ¿no? De Mishnah Brura. Nos sentamos a estudiar. Y este chico, un judío de nacimiento, estudiando en una yeshiva en Nueva Jersey, no podía estudiar Mishnah Brura, no entendía mucho Rosh Tevot, ¿no? ¿Por qué? Porque están estudiando todo el día Talmud, todo el tiempo Talmud, y alajot básicas. No podía estudiar y no sabía tampoco las alajot básicas. Cosa que es triste y el mundo judío en general está viviendo una crisis. ¿Y qué creen? De nosotros puede venir también la solución. Como Rabbi Akiva vino la solución acerca de la estructura de la Mishnah, como lo dije en su momento, no me voy a meter en eso, o como de Onkelos Aguer, que trajo esta increíble traducción en la Mishnah, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos principios básicos de educación, y también que tenemos aquí, tenemos las edades, diferentes edades del desarrollo. Es impresionante esto, porque hoy en día, pedagógicamente hablando, sabemos que existen, por Jean Piaget, por María Montessori, por muchos otros pensadores, por Rousseau, sabemos que existen diferentes etapas del desarrollo en los niños. Entonces, depende de las diferentes versiones, pero casi todos apuntan lo mismo. Te van a decir que de los 0 a 6 años es un tipo de estado cognitivo de la mente y un tipo de aprendizaje. De los 6 a los 9 o a los 12, dependiendo de las diferentes versiones pedagógicas, es otro, y de los 12 en adelante es otro. Entonces, y aquí nuestros sabios ya no lo habían traído, ya nos habían traído esta información en esta Mishnah encapsulada que te está diciendo las diferentes etapas del desarrollo de los niños. Ya lo teníamos. Entonces, primero te dice a los 5 años, las escrituras, el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? No se refiere a que estudiar Tanaj se refiere a como que, a ver, vamos a ver Humash con Rashi. No, cuando metes Rashi, eso ya no es Mikra, ya no es la primera categoría, ya es otra categoría, que no me voy a meter ahorita en todos los detalles. Pero literalmente es aprender a recitar
el texto de la Torah, ahorita lo vamos a ver. Ven, luego Mishnah que, ahora, ¿qué es Mikra? Mikra son historias. Entonces, ¿qué significa? Que tanto el niño de 3 años puede escucharla y aprender algo, y tanto como el anciano de 78 años que lleva toda su vida estudiando Talmud puede estudiarlo y enseñar algo, estudiarlo y entender algo. No son conceptos abstractos, no son conceptos muy concretos. Y eso es otro de las maravillas de la educación que tenemos hoy en día, que nos dicen que los niños en esta edad chica, ellos no aprenden conceptos abstractos, ellos necesitan material concreto, y es por eso que en una aula Montessori, como la que estoy ahorita sentado, vas a encontrar principalmente cosas que son todos materiales concretos. ¿Para qué? Para que el niño pueda tocar, pueda hacer, pueda actuar. ¿Por qué? Porque si tú solamente le transmites conocimientos, es muy difícil para el niño poder recibirlos, sino que él necesita material concreto para poder agregar la información que para nosotros está fácil tenerla aquí arriba, para él no. Él necesita bajarla a la realidad, a lo concreto. Y eso es Mikra. Mikra son historias, cosas con las que yo puedo trabajar. Por otro lado tenemos la Mishnah. La Mishnah empieza un poquito ya más en el área de lo pensamiento abstracto, de las discusiones, de las opiniones, pero sin tanta revolución. Por otro lado, a los 13 años ya tiene que estar cumpliendo las mitzvot. Entonces tuvo que haber aprendido las mitzvot desde antes. Y por último, a los 15 años el Talmud. Hoy en día, y no solamente hoy en día, hace 300 años el Maharal de Praga se quejaba y decía: ¿por qué estamos enseñándole a los niños Talmud cuando todavía no están en la edad de estudiar? Decía, ¿por qué estamos tratando de meterles por querer que el papá se quiere vanagloriar de que su hijo es un gran, entiende el Tosafot, aunque no tiene la menor idea de qué es la halajá, pero se quiere vanagloriar a los papás? Entonces estamos estudiando, metiéndoles cosas que no tendrían que estar estudiando, y es la misma cosa que ocurría hace 300 años que ocurre hoy en día. Y entonces nosotros tenemos que entender que, como dice en Masajet Tanit, una persona que está buscando enseñarle, ¿por qué hay tanta gente se le hace difícil el Talmud? Porque no tiene bien estructurada su Mishnah. Y no estamos hablando necesariamente de textos, estamos hablando de categorías de estudio. Entonces, uno de los problemas que tenemos hoy en día es que queremos meter información a los niños en un estado cognitivo en el cual no están listos, y que hoy en día entendemos en los estados cognitivos, pero nuestros sabios también ya lo entendían desde antes y nos estaban diciendo, muy sencillo: ¿quieres saber qué enseñarle a tu hijo? Aquí está la receta. Ven a Hamesh la Mikra, ven a hacer la Mishnah, ven a hacer la Mitzvot, ven a Hamesh a hacer la Talmud. Ahí está la receta, y vamos a ver poquito, no nos vamos a meter mucho en cada uno de los temas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otras alajot, que también está en el Mishneh Torah y también está en el Shulchan Aruch. Dice: Bematai matjil Adib le lamedó Torah. Entonces, cuando el papá tiene la obligación de empezar a enseñarle Torah a su hijo, desde que empieza a hablar, Melamedot Torah Sibalanu Moshe, empieza a enseñarle pesukim importantes, empezando con y Pasuk Rishon mi Parashat Shema, empieza a enseñar el Shema, Beachar Kach Melamedot Me'at pesukim, y poco a poco le va llenando de pesukim, le vas enseñando pesukim que se los vaya aprendiendo de memoria, At Sheyeh Ben Shesh o Ben Sheva Lefi Burio. Y aquí es otra cosa muy interesante, porque si tú ves aquí en la página anterior, aquí nos dice a los 5 a Mikra, a los 5 los metes a estudiar Mikra. Sin embargo, hoy en día sabemos que, oye, espérate, los 5 están todavía un poco chicos, depende del niño. Hay niños que puede ser que sí, pero están todavía muy chicos como para poder empezar a leer realmente. Entonces, ¿cómo puede ser que les empieces a estudiar Mikra? Entonces, aquí te lo aclara en los comentarios del Pirkei Avot mismo, lo vas a encontrar, pero también aquí el Rambam te lo aclara en la halajá. Bajado la halajá, ¿qué es? No, tienes que saber que no es exactamente a los 5, se refiere cuando termine los 5, o sea, iniciando los 6. Y aquí te dice el Rambam, espérate, no necesariamente a las 6, depende del niño. Observa el niño que tienes enfrente. Hay niños que a los 6 ya están listos, hay niños que hasta los 7 están listos, y todo depende de qué, depende de la capacidad cognitiva de tu niño, porque los niños, y todo el que ha trabajado con niños, y más en esta etapa entre los 5, 6, 7, 8, puede verlos como de repente se despiertan al mundo. Antes de los 6 años ellos están metidos en su mundo interior, es muy difícil enseñarles algo, es muy difícil tenerlos en un círculo explicándoles algo, pero después de los 6 como que despierta algo en ellos y empiezan ya a captar las cosas más. Entonces una persona, y aquí los sabios nos están diciendo, tienes que entender, bueno, ver al niño, y de acuerdo a la capacidad del niño lo vas viendo a qué le vas enseñando. Entonces después, entonces hasta que tiene 6 o 7 años, de acuerdo a la claridad de su mente, entonces ya lo puedes llevar con el maestro de niños.
Pero ahora, el Ramá nos trae aquí algo muy importante, basado en lo que dice la Barbanel en la Mishnah de Pirkei Avot, y nos dice, pero espérate, Mikol Makom, miyat shiye ben Shelosha shanim, desde que tienen 3 años, lo cual también la edad es muy exacta, lo que está diciendo el Ramá, de acuerdo a la pedagogía actual también. Desde los 3 años, Shelamedut melamedim oto otiot haTorah. Le empieza a enseñar las letras de la Torah. Kedesh yargil atzmo likrot baTorah, para que ya se pueda ir acostumbrando a leer la Torah. Entonces, de los 3 a los 6 años, ¿qué tendrían que estar estudiando los niños? Otiot, las letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una foto de mi escuela donde estamos, uno de los morim, que literalmente este more que tengo aquí enfrente en la foto, él hace 6 meses estaba trabajando en algo completamente diferente, pero necesitaba gente. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Necesito gente que esté enseñándole a los niños. Entonces, necesito, por lo tanto, empezar con alguien. Entonces, él le echaba muchas ganas en su educación de Torah. Él se educaba mucho, él echaba mucho. Entonces, ¿qué dije? Vente para aquí y quiero que estás more de niños. Y él dijo, more, yo nunca he estado con niños en mi vida, nunca he hecho nada. Y entonces, ¿qué pasó? Le dije, bueno, pues necesitamos gente y dime si te interesa. Y entonces le interesó. Y hoy está haciendo un trabajo excelente, basado en los pequeños, en los principios generales que hemos visto aquí y muchas otras cosas. Y por ejemplo, este material que está enfrente lo han diseñado entre los Morim. Esto es básicamente una lotería, no sé cómo lo digan en Colombia o en sus países, una lotería de las letras. Entonces, de esta manera, estos niños que están aquí están aprendiendo las letras, están aprendiendo a reconocer las letras de una manera dinámica y divertida. Entonces se vuelve muy diferente. Estos niños no sienten que están en la escuela, estos niños se divierten. Nada más para, al fin, ahorita les mencionaré un poco más de esto. Entonces, ¿qué es la primer regla? Ya nos dicen nuestros sabios, es las otiot. Entonces, básicamente, los niños de los 3 a los 6 años, basado en lo que nos dice el Ramá, basado en lo que dice la Barbanel en su comentario a Pirkei Avot, un niño tendría que estar estudiando las otiot, las letras, desde que cumple la edad de 3 años hasta los 6 años, para que a los 6 años ya esté empezando a leer. ¿Y qué significa ver las otiot? Significa ver la forma de cada una de las otiot, es saber el sonido, poder reconocer esta letra representa tal sonido. Al principio no les enseñamos los nombres de las letras, solo les enseñamos el sonido. Y después también les vamos enseñando los vocales y les vamos enseñando después a unirlas. Y entonces, ¿cómo hacen esto? Y a lo mejor les quiero traer nada más rápido un material para que vean. Acá está esto. Bueno, este es un ejemplo donde tenemos aquí lo que se llama un alfabeto móvil. Este alfabeto móvil básicamente son letras que ellos pueden agarrar y que es mucho más fácil para un niño con algo así que es concreto poder aprender básicamente a formar palabras. Antes de que aprenda la escritura, él ya está formando palabras con alfabeto móvil donde tienen letras que son de madera muy bonitas y donde tiene que estar aprendiendo ya a reconocer la forma de las letras, el sonido de la letra, etcétera, a través de este tipo de materiales concretos que para ellos es muy fácil, mucho más sencillo. Ahora, estos materiales los pueden conseguir en internet, no están tan baratos, pero vale la pena. Y por otro lado, están los materiales que mis propios morim han creado basado en entender el método. Para ponerles un ejemplo, este material fue un material que creó el Moré Joel. El Moré Joel creó este material con papel, literalmente hojas de color, le puso papel para forrar, no sé cómo se llamará en Colombia, y entonces ya tenemos un material donde tenemos las letras y tiene sus tarjetas y tienen que estar creando palabras, reconociendo las letras. Hay muchas actividades que el Moré Joel hace con este material y que él inventó. ¿Y que basado en qué? En entender el método. Él entendió lo que tenía que hacer. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es que los niños aprendan a identificar la forma, el sonido y los nombres de las letras y de las vocales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar métodos diferentes para que ellos aprendan esto. Después, la siguiente parte que es Ben Hamesh la Mikra. Entonces, empezamos con la lectura de los textos de la Torá, y entonces entonces una de las alajot es que cuando lo llevamos con el maestro de niños, y el maestro de niños tiene que enseñarle toda la Torá escrita, toda la Torá. ¿Qué significaría eso? Todo el Tanaj. ¿Qué significaría eso? Significaría que el niño tendría
ahorita lo vamos a explicar un poco mejor. Y esto lo traigo el Gaón de Vilna. No traje las fuentes, ya al final no lo pude terminar completo esta diapositiva. Pero esto es del Gaón de Vilna en la carta que le mandó a su esposa y a sus hijos cuando él se fuera a Israel. Y también lo trae en su libro de Eben Shalomón. Y aquí dice: Beshilmedu Mikodem Kol HaHumash. Primero tienen que completar todo el Humash. Sheyu Ragilim Kemeat Balpem. Que estén acostumbrados a leer el Humash casi que se lo sepan de memoria. No de memoria, ¿por qué? Por razones específicas. Be'al yachbid alehem ki im benahat. Y no seas muy estricto sobre ellos, sino con tranquilidad. Enséñales a los niños, dice el Gaón de Vilna a su esposa, ¿no? Entonces, aquí vemos que el principio general, basado en Hassal, y que lo vemos durante los sabios en todas las generaciones, que lo primero que un niño tendría que saber sería el Humash. Ahora, para el Humash, ¿qué significa saber el Humash? Rabrieti, junto con cosas que ahorita yo agregué, explicó qué significa saber Humash. Humash significa que tú puedas dividir el Humash en sus los diferentes contenidos. Por un lado, que puedas tener una lectura fluida y con precisión de cada palabra del Sefer Torah. El ideal sería que el niño aprendiera a leer y que pudiera leerlo idealmente del Sefer Torah, o por lo menos de un Humash, ¿no? De un lugar con puntitos, todos los puntitos, leer con correcta pronunciación, sin equivocarse y con fluidez. Por otro lado, poder traducir lo que está leyendo, saber qué es lo que está leyendo y ir entendiendo, no solamente, aquí hay realmente varias áreas. Una cosa es traducir las palabras, otra cosa es entender el contenido y otra cosa es poder explicar el contenido. Son cosas que no me quiero meter tantos detalles, pero cada uno tiene su propia forma de que lo vas a transmitir. Por otro lado, también del Humash se va a desprender la narrativa, que no son las historias, los personajes, los eventos que ocurrieron en cada parashá. Y por otro lado están las mitzvot, las 613 mitzvot. Entonces aquí en la escuela, antes, ¿cómo logramos? Primero la lectura, ya entendimos cómo tenemos que llegar a la lectura. Por un lado, vamos enseñando las otiot a través de diferentes materiales como los que tenemos aquí. Por otro lado, tenemos para la traducción, ¿no? Hacemos que ellos se aprendan 303 palabras, que son, esas 303 palabras son como que muy comunes en la Torah y por lo tanto, al aprenderse estas 303 palabras, ellos cuando llegan a la lectura del Humash van reconociendo, por ejemplo, la primera palabra es Rosh, cabeza, la siguiente Baró, creó, la siguiente es Elohim, Hashem, poder de los poderes, la siguiente es Shamaim, cielo, y entonces van a agarrar Bereshit y van a decir Bereshit para Elohim et Hashamayim bet haaretz. Entonces, Bereshit, aquí adentro está la palabra Rosh y yo después les voy a enseñar que la bet es un prefijo y que la Yotav eso es un sufijo y entonces les voy a ir enseñando poco a poco a entender que la bet significa en y que Rosh significa cabeza o principio. Entonces, en el principio, Bará, creó, Elohim, Hashem, poder de los poderes, Shamaim, cielos, etc. Entonces, ellos, a través de aprenderse estas palabras claves, ya pueden empezar a leer y empezar a entender. Entonces yo les empiezo a enseñar estas palabras antes de que ellos sepan a leer. Y cuando ellos llegan a la lectura, ya pueden empezar a traducir el texto por sí mismo. Por otro lado, también nos enfocamos muchísimo a que ellos vayan aprendiendo el contenido de cada parte de la parashá y que sepan que el capítulo 1 de Bereshit te habla de los 6 días de la creación y el primer día se creó esto, B, C, D, etcétera, y que la que está en Parashat Vayera, por ejemplo, etc. Entonces, aprendemos a los niños a dominar el Humash y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque literalmente son historias, son contenidos que se van viendo de manera dinámica, de manera fácil. Y también, ¿qué creen? Aprovechamos todo lo que tenemos en Bereshit, todo lo que tenemos en el Humash para ir enseñando los conceptos académicos. Entonces, por ejemplo, acá no sé si se alcanza a ver, vimos los planetas. ¿Por qué? Porque en el cuarto día Hashem creó los planetas. Entonces, ¿qué crees? Ahí podemos aprovechar para ver los planetas. Todo lo académico está ligado y está conectado completamente con la Torah, con cada parte de la Torah. No es que tengo área secular y área de Hol, no, todo viene de lo mismo. Y ellos aprenden historia de la Torah. Y entonces, ¿qué crees? Ya sé quién es el río Nilo porque pasamos para Shat Shemot y ahí habla del río Nilo, ya sé dónde está Egipto y ya entiendo geográficamente dónde estoy ubicado, y ya entiendo históricamente dónde estoy ubicado y el imperio egipcio fue uno de los imperios más grandes que existieron en aquella época. Y así se puede ver el mismo Yehudi, el mismo niño dentro de la historia, y ya no solamente va a ver la Torah como algo, historias que están ahí, no, va a verlo como parte de la historia de nuestro pueblo. Sí, Daniel.
Ahora, una pregunta. En este punto, hay una preocupación que yo siempre he tenido y es la falta de distinción entre Torah Sheviktah y Torah Shebalpeh, porque a veces, muchas veces, los niños, incluso los adultos, terminan creyendo que las 10 pruebas de Abraham está efectivamente en la Torah escrita y uno lo ve buscándolo y buscándolo. Es porque se repitió tanto, de forma tan, digamos, natural, que de alguna manera las personas crecieron sin esa distinción entre lo que es un midrash y lo que es la Torah escrita. Me imagino que esta concentración de esta primera etapa es única y exclusivamente en Torah escrita, en Torah Sheviktah. Y la pregunta es, bueno, en ese punto, primero, ¿cómo trabajar pesukim que de alguna manera suponen problemas morales, como la mentira, como el engaño, etcétera, para niños? ¿Cómo ha sido tu experiencia en explicar estos temas, estos personajes? Y en segundo lugar, ¿cuál es el lugar del Midrash al interior de la pedagogía del Humash en esta primera etapa? Sabemos que no es central, pero no sé si lo abordas. Gracias. Bueno, realmente dos cosas. Por un lado, sí, sí, principalmente nos enfocamos específicamente, o sea, cuando decimos narrativa, es la narrativa del Humash y qué eventos ocurrieron en cada parte del Humash. Por otro lado, hay Midrashim son parte de nuestra tradición impresionantes, como por ejemplo que Abraham rompió los ídolos y todo eso, y que no hay manera que un niño judío no sepa esos Midrashim. Pero por otro lado, tienes que hacer la distinción clara. Este es un Midrash. Hoy mis niños, si alguien dice algo que es del Midrash, otros dicen, sí, pero ese es el Midrash. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque se tiene muy puesta la barrera entre Midrash y Torah. Y no significa que el Midrash es falsedad, no, se cuenta el Midrash y se dice, miren lo que dicen nuestros sabios. Y impresionante lo que dijeron, o sea, ¿me entiendes? Entonces, con el respeto que merece el Midrash, claro, pero entendiendo que la Torah es la Torah y el Midrash es el Midrash, 100%. Se hace esa distinción clara desde el principio en las historias que se les manejan y la idea es que ellos dominen, por un lado, el contenido. Por otro lado, el contenido que puede ser problemático, se censura a las edades necesarias. Por ejemplo, yo no le voy a decir que a qué edad, a mis niños de kinder, no les voy a decir a qué edad Yitzhak, no les voy a decir que Abraham iba a matar a su hijo Yitzhak. No, no les digo así. Les digo que Yitzhak, esto me lo compartió una mora muy impresionante de México, que después podemos traerla también a este círculo, donde ella dijo, no, a ese tipo de temas sensibles, entonces yo se los manejo, se los digo, pero de una manera más sencilla que ellos quedan satisfechos. Por ejemplo, Abraham se ofreció como regalo para Hashem, pero Hashem no necesita nuestros regalos porque Hashem es perfecto. Punto, ¿no? ¿Qué son los korbanot? Ah, el korban es un regalo a Hashem. Punto, ¿no? Y para los niños, la mente de muchos de los niños está bien, es suficiente. Y si siguen indagando, yo igual trato de dar la vuelta. ¿Por qué? Porque es algo que para esta edad todavía no es necesario que ellos lo entiendan. Y llegará un punto donde ya se los voy a explicar explícitamente cómo funciona. Y por otro lado, si tengo adolescentes y me están diciendo, oye, pero espérate, ¿cómo es que la Torah permite la esclavitud? Ah, bueno, ahí va a tener que ver el maestro, va a tener que estudiar mucho para entender ese concepto y entender cómo es que las generaciones de antes, la esclavitud, poder explicar filosóficamente aceptable para un adolescente ese tipo de conceptos. Y por otro lado, sería a lo mejor importante recalcar aquí que no existe pregunta hereje en nuestra religión. No existe. No hay pregunta que no hayan hecho nuestros sabios. No existe. ¿Quién creó a Dios? Lo han hecho. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo la Torah puede permitir tal cosa? También los sabios lo han hecho. Todas las preguntas que nos puedan parecer herejes, los sabios lo han hecho. Si tú no las sabes, no critiques al niño por hacer esas preguntas. Simplemente ponte a investigar. Muy importante, porque si no, después, ¿qué podemos hacer? Podemos alienate, ¿cómo se dice? Sacar a un niño como de algo que no, hacerlo sentir que está mal, que no está mal, está correcto hacer preguntas y mejor aún buscar respuestas. Entonces, nada más como pequeño paréntesis entre eso. Ok, creo que hasta aquí fue donde llegué a hacer la presentación, pero lo demás lo voy a decir de manera oral, donde realmente ya tampoco no quiero dedicar tanto tiempo porque ya nos expasamos mucho en tiempo. Lo que quiero mostrarles con esto es que básicamente nuestros sabios nos dieron como que una forma ya, nos dieron Kelalim, nos dieron principios generales de la educación de nuestros niños, que son muy sencillos, que realmente podemos aplicarlos. Entonces, ¿qué crees? Si tienes cualquier persona que tú quieras, la puedes empezar a enseñar mañana a el Aleph Bet. Y esa ya puede ser tu morad hebreo, ya mientras le pongo para los niños de kinder, mientras le des buena educación de cómo pronunciar correctamente, etcétera, y que le des buen vocabulario, ya puede empezar a hacer tu morad hebreo. Y ahora, para los niños más grandes, ahí tienes que tener cuidado de buscarle
ayudarles para la tefilá, que hagan, etcétera. Hay muchos detalles que no estoy mencionando aquí. Y quiero mencionar también otra cosa. Esta educación se basa en una educación integral. Ya no me importa necesariamente que se aprendan cosas de memoria, por lo menos en el área académica. ¿Por qué? Porque hoy en día tienen la tecnología y todo lo van a poder buscar y todo lo van a poder hacer. Entonces no necesitan realmente ellos aprender ese tipo de cosas la memorización es muy, muy indispensable y muy buena para muchas cosas. Y yo hago que se memoricen las mitzvot, las 613 mitzvot, se las memorizan con una palabra. Entonces, emuná, zulato, hatabat Hashem, girat Hashem. Entonces, ¿qué significa? Bueno, emuná, saber que Hashem existe y controla todo lo que existe. Zulato, saber que no existe otro Dios. Entonces, con una sola palabra, ellos aprenden un concepto y se aprenden las 613 mitzvot. Entonces, de esa manera, yo estoy teniendo que ellos ya tengan una idea clara de cuáles son las 613 mitzvot y van a poder entender que no es lo mismo leer Korbanot, que puede ser muy importante, a leer el Kriyat Shema, que es una mitzvah de la Torah, porque es lo que ocurre mucho hoy en día en nuestras comunidades. La gente no sabe que Korbanot es Korbanot y Kriyat Shema es Kriyat Shema, y por más especial que sea leer Korbanot, el Kriyat Shema es de Oraitá, y tienes que hacerlo con concentración y tienes que hacerlo pensando en cada palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante tener estos conceptos en mente cuando estamos educándonos nosotros mismos para ser un educador y empezar a nosotros a educarnos de una manera muy, muy específica para que podamos transmitir a los niños también de esa manera muy específica. Entonces, no concluí ahorita, por ejemplo, me quedé principalmente en esta parte. Tenemos Ben Hamesh la Mikra, entonces a los 5 años las escrituras, explicamos qué es la Torá. La Mishnah no es solamente un texto, la Mishnah es una categoría, no nos va a dar tiempo de explicarlo ahorita. También el Talmud no es un texto, también es un texto, perdón, también es un texto, pero también es una categoría de estudio. Y si entendemos estas como categorías, vamos a poder entender qué poquitas cosas tenemos que transmitirle a nuestros niños para que tengan un gran conocimiento. En lugar de andar enfocándonos, oye, Hagim y todo, que sí, también se van a enseñar los Hagim y también se van a enseñar todo lo demás, pero me tengo que enfocar a estas cosas y con estos principios generales se van a desarrollar